está a cargo de los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico. Y estos macrófagos del sistema mononuclear fagocítico se encuentran localizados en el hígado, en el vaso y en la propia médula ósea. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, va a haber una hemólisis intravascular y una hemólisis extravascular. Generalmente los procesos hemolíticos intravasculares están relacionados a cuadros agudos y los procesos hemolíticos extravasculares están relacionados a cuadros crónicos, a procesos hemolíticos crónicos. Un aspecto fundamental de las anemias hemolíticas es que como consecuencia de esta destrucción que se produce de los glóbulos rojos a nivel periférico, ya sea a nivel extravascular o intravascular, es que obviamente va a disminuir el tiempo de vida media de los glóbulos rojos, por consiguiente va a haber una disminución en la supervivencia de los eritrocitos, pues, ¿no? Esto es incentivado por una destrucción anormal de estos glóbulos rojos, pues porque no es frecuente que los glóbulos rojos se destruyan. Entonces existe una serie de causas que pueden ser congénitas y generalmente las congénitas se deben a defectos propios del glóbulo rojo, membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías, que hacen que este glóbulo rojo, debido al defecto que tiene, al defecto intrínseco que tiene, o intracorpuscular, se va a producir su destrucción. Generalmente a nivel del vaso. Entonces, en cambio, cuando hay un problema hemolítico adquirido, sobre todo por ejemplo, por fármacos o por causas autoinmunes, muchas veces el glóbulo rojo, por ejemplo, cuando es mediado por anticuerpos fríos, el glóbulo rojo se va a destruir a nivel intravascular, o sea, dentro de la circulación periférica. Existe un montón de medicamentos con diversos mecanismos de acción de tipo autoinmune o de tipo inmune que van a mediar la destrucción de estos glóbulos rojos a nivel de circulación, a nivel de la circulación sanguínea, a nivel intravascular. Otro punto importante es que las anemias hemolíticas se caracterizan por la regeneración eritroblástica de la médula ósea. Es decir, se está produciendo la destrucción de los glóbulos rojos, ya sea a nivel intravascular o en el extravascular, comandados por los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico en los órganos que antes les mencioné: hígado, vaso, médula ósea. Como consecuencia, de esa destrucción de glóbulos rojos que está habiendo y esa disminución en el tiempo de vida media de los glóbulos rojos, es que la médula ósea empieza a reaccionar, pues. Y una forma de reaccionar es estimular la eritropoiesis. Entonces, hay una regeneración eritroblástica. Entonces, esta regeneración eritroblástica se traduce en un incremento de la eritropoiesis que se dice que está incrementado en 6 a 8 veces, y como consecuencia de esa regeneración eritroblástica nosotros vamos a tener la presencia de reticulocitos en sangre periférica. O sea, va a haber una reticulocitosis. Los reticulocitos van a estar más de 85,000 en sus valores absolutos, o van a ser mayor al 2%, obviamente, ¿no? Como les decía, desde el punto de vista fisiopatológico, las hemólisis pueden ser intravasculares,
¿Cuándo se va a producir en la circulación? La destrucción del glóbulo rojo es en la circulación sanguínea o extravasculares. Cuando se produce en los órganos del sistema mononuclear fagocítico, pero comandados por los macrófagos que hay en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Entonces, de acuerdo, estas anemias hemolíticas se pueden clasificar de acuerdo a su etiología o por la herencia, ¿no? De acuerdo a la herencia, pueden ser congénitas. Generalmente, ya les digo, las congénitas están en relación a defectos intracorpusculares, defectos inherentes al propio glóbulo rojo. Dentro de estas tenemos membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías, etc. O pueden ser adquiridas. Las adquiridas pueden ser inmunes o no inmunes, que es el tema de la charla. De acuerdo al mecanismo, al mecanismo donde se encuentra el defecto, tenemos las corpusculares o intrínsecas, o sea, el defecto está en el propio glóbulo rojo, o está fuera del glóbulo rojo, ¿no? Extracorpusculares o extrínsecas. O sea, el glóbulo rojo está indemne, está bien, no hay ningún defecto, pero por alguna causa externa al glóbulo rojo es que se está produciendo su destrucción. De acuerdo al lugar de la hemólisis, pueden ser intravasculares o pueden ser extravasculares. Entonces, las anemias hemolíticas pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos las membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías, que la vamos a revisar ampliamente en la segunda parte del curso. Hoy nos reúne este tema importante que son las anemias hemolíticas adquiridas. Las anemias hemolíticas adquiridas pueden ser anemias hemolíticas inmunes, anemias hemolíticas mecánicas, anemias hemolíticas infecciosas, una patología que se da a veces con relativa frecuencia, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que también es parte de las anemias hemolíticas adquiridas. Tarea para ustedes, revisen hemoglobinuria paroxística nocturna, que va a ser también tema de examen, porque se encuentra dentro de las anemias hemolíticas adquiridas. Entonces, en las anemias hemolíticas inmunes tenemos las anemias hemolíticas aloinmunes y las anemias hemolíticas autoinmunes. Aloinmunes, ¿por qué? Porque su mismo nombre lo dice, el agente causante de la destrucción del glóbulo rojo es un aloanticuerpo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un aloanticuerpo y un autoanticuerpo? El aloanticuerpo es un anticuerpo ajeno a mis células. Es un anticuerpo, por ejemplo, en la... este cuadro se va a dar en la enfermedad hemolítica del recién nacido. La destrucción de los glóbulos rojos de este recién nacido está causada por anticuerpos que produce la mamá. Esos anticuerpos que está produciendo la mamá están yendo a destruir los glóbulos rojos de este recién nacido, pero ¿contra qué está reaccionando? ¿Contra qué parte del glóbulo rojo? Contra el antígeno D del factor RH, que generalmente son antígenos paternos. Entonces, la mamá es O negativo y el papá la mamá es RH negativa y el papá es RH positivo. Y de repente el niño es RH positivo. Entonces, los anticuerpos, los aloanticuerpos de la mamá están reaccionando
produciendo la lisis de los glóbulos rojos del recién nacido y obviamente están reaccionando contra los antígenos paternos heredados en el recién nacido. En cambio, un autoanticuerpo es un anticuerpo de mi propio organismo, de la propia persona, que reacciona contra antígenos propios. Y de este tipo tenemos cuando es mediado por anticuerpos calientes, cuando es mediado por anticuerpos fríos, o anticuerpos bifásicos o de Donnan-Lasteiner, denominado también globinuria paroxística a frigore, que también la vamos a revisar ampliamente durante la charla. También vamos a ver que las anemias hemolíticas, hasta un 25 a 35% de todas las anemias hemolíticas inmunes, vamos a encontrar como responsable a medicamentos. Medicamentos que por una u otra razón ha ingresado al interior del organismo y esos medicamentos van a actuar por diferentes mecanismos, ya sean mecanismos autoinmunes o mecanismos inmunes tipo AFTEN o tipo complejo antígeno anticuerpo, que finalmente va a producir la lisis de los glóbulos rojos. Las anemias hemolíticas mecánicas, microangiopáticas, macroangiopáticas. Microangiopáticas, dos enfermedades que generalmente, sobre todo el síndrome urémico hemolítico, se ven mucho en pacientes pediátricos. Y otra enfermedad microangiopática es la púrpura trombocitopénica trombótica. Las macroangiopáticas, la presencia de prótesis valvulares que también van a producir hemólisis, que también van a producir hemólisis mecánica, ¿no? Las anemias hemolíticas por infecciones, sobre todo Clostridium, Clostridium y Plasmodium, ¿no? Que son enfermedades metaxénicas. Y por último, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, las hemólisis son de dos tipos. Extravascular. Cuando me hablan de hemólisis extravascular, yo inmediatamente en mi cerebro me pongo a pensar en un macrófago. En un macrófago que está ubicado en el hígado, está ubicado en el vaso o en la médula ósea. Si el macrófago, generalmente los macrófagos del hígado producen destrucción de glóbulos rojos muy dañados, muy alterados. Van a destruirlo, van a degradar. En cambio, en el vaso se produce la destrucción de glóbulos rojos que tienen alteraciones finas. Glóbulos rojos que no tienen muchas alteraciones. Entonces, este es un esquema muy didáctico de cómo se produce la hemólisis extravascular, ¿no? Tenemos el hematíe y este hematíe, por algún motivo, tiene que ser destruido. De repente es un hematíe que ya está opsonizado por el complemento y obviamente tiene que ser destruido. O es un hematíe que tiene alteraciones en su estructura y tiene que ser destruido. Entonces, la hemólisis extravascular es una exacerbación de la eritrocateresis que normalmente se produce pues en los seres vivos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el hematíe es reconocido por el macrófago y el macrófago muchas veces reconoce hematíes que están inmunizados. Y esa inmunización se produce por la interacción de anticuerpos contra los antígenos del hematíe. Entonces,
El macrófago, que está ubicado es parte del sistema mononuclear fagocítico, cuyos órganos implicados son el hígado, el vaso y la médula ósea. Obviamente, al degradar al hematie, tienen que recuperar, pues, tratar de recuperar los componentes que constituyen esta célula. Y uno de los componentes más importantes es la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, y eso también ya lo hemos revisado, ustedes saben que va a ser degradada en cadenas de globina y el grupo hemo. Entonces, del grupo hemo a mí me va a importar recuperar el hierro, ¿no es cierto? Que puede ser transportado por la transferrina hacia para ser reutilizado por los eritroblastos y de esta manera estimular la eritropoiesis, ¿no? La globina, obviamente la globina, ustedes saben que son proteínas y obviamente el producto de la degradación de las proteínas será todo el pool de aminoácidos. Entonces, por otro lado, tenemos que el grupo hemo, si bien es cierto, está constituido por hierro, pero también tiene bilirrubina. Tiene bilirrubina, pero es la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina se une a la albúmina de- del plasma y es conducido al hepatocito para conjugarla y de esta manera eliminarla a través de los intestinos, ¿no? Juntamente con la bilis. Finalmente, se eliminará como urobilinógeno fecal a través de la estercobilina. Entonces, esta es la fisiopatología de la hemólisis extravascular, de la hemólisis extravascular. Entonces, muchas veces queda pues bilirrubina libre en plasma circulando. ¿Por qué? Porque esta albúmina no es infinita en nuestro cuerpo. Esta albúmina tiene una cantidad determinada. Entonces, si la hemólisis es muy intensa, entonces no toda esta bilirrubina libre va a poder ser eliminada a través de las heces, sino va a quedar bilirrubina libre en la circulación sanguínea, pues y finalmente será transportada hacia la piel y por eso es que vamos a tener pacientes con ese tinte ictérico, pues, ¿no? El otro punto importante es 5 minutos, por favor, chicos. Entonces, este hemólisis extravascular, de nuevo les vuelvo a repetir, que se produce en el vaso, se produce en el hígado y se produce en la médula ósea. Algo importante que me olvidaba era que producto de esa hemólisis constante, de esa destrucción constante que hay en el vaso, por ejemplo, se va a producir, va a haber cierto grado de esplenomegalia, va a haber cierto grado de esplenomegalia. En, en cambio, la hemólisis intravascular
como su nombre lo dice, se produce a nivel de la circulación sanguínea, pues. Entonces, tengo el MATIE y este MATIE va a ser, va a ser destruido generalmente por el complejo de ataque de membrana, que va a ser el complejo final de la vía del complemento, ¿no? Que van a alisar al glóbulo rojo. Entonces, ¿qué sucede? Que toda la hemoglobina del glóbulo rojo, porque finalmente el glóbulo rojo es hemoglobina, pues, ¿no? En el interior del glóbulo rojo hay hemoglobina. Entonces, esa hemoglobina se libera a la circulación sanguínea. Por un lado, esa hemoglobina se puede oxidar y formar, se supone que acá la hemoglobina está con hierro más 2 y al oxidarse pasa a ser hemoglobina con hierro más 3. Entonces, esta hemoglobina con hierro más 3 se conoce como metahemoglobina. Entonces, esta metahemoglobina se degrada en globina, se degrada en hemo, y este hemo, igual que en el anterior mecanismo, puede ser eliminado en forma de urobilinógeno fecal a través de las heces. Lo otro es que esta hemoglobina va a degradarse en dímeros de hemoglobina y obviamente la hemoglobina no puede estar libre en sangre, siempre tiene que estar unida a una proteína. Entonces, esta proteína, estos dímeros de hemoglobina se siguen degradando y se van a unir a una molécula a una proteína que ustedes escuchan bastante en anemia hemolítica que se llama aftoglobina. Entonces, esta aftoglobina está circulando pues en sangre, está circulando a nivel intravascular. Entonces, lo que sucede es que la hemoglobina se une a la aftoglobina, ¿para qué? Con el propósito de que ésta sea transportada, ¿dónde? Al hígado. Y en el hígado, obviamente, se va a recuperar todos los componentes que no podemos dar el lujo de desperdiciarlos, como hierro, la misma bilirrubina, etcétera. Pero llega un momento en que esta aftoglobina, al igual que en el anterior caso, como sucedía con la albúmina, en este caso, la aftoglobina tampoco no es finita, pues. No es infinita, es finita, tiene una cantidad determinada. Entonces, cuando se, cuando se depletan esta proteína aftoglobina, entonces va a quedar hemoglobina libre. Y esta hemoglobina libre, y esta hemoglobina libre, entonces tiene que ser eliminada por algún lado. Entonces empieza a ser eliminada por el riñón. Incluso en el riñón trata de almacenar el hierro en forma en forma de hemosiderina primero, pero como a veces los procesos hemolíticos son tan intensos que también se satura. Entonces, la hemoglobina empieza a liberarse a través a través de la orina y vamos a encontrar hemoglobina en la orina, lo que se conoce como hemoglobinuria. Y tiene una característica esa hemoglobina de la orina, que es una hemoglobina de aspecto Coca-Cola o de color Coca-Cola. Las orinas son oscuras. O también puede eliminarse en forma de hemosiderina y encontrar hemosiderina en la orina, ya lo que se denomina hemosiderinuria. Entonces, esos son los complejos mecanismos de hemólisis, tanto extravascular como intravascular.
La albúmina es el que va a transportar la bilirrubina indirecta que se está liberando al interior del hígado, al interior del vaso, hacia, hacia el hígado, para que pueda ser eliminada y esa bilirrubina libre no nos haga daño. Pero llega un momento, como les dije, en que la albúmina se satura, que ya no puede, que ya no se abastece para ligar toda la bilirrubina libre. Entonces va a tener bilirrubina no libre y es la causante de la coloración, de la pigmentación amarilla, pues, de los pacientes. Entonces, generalmente las hemólisis intravasculares, procesos agudos, las hemólisis extravasculares, procesos crónicos. O sea que el paciente, señor, la primera vez que le pasa, no, ya tengo, hace 2 años he tenido, también me he hospitalizado por el mismo problema, ya, y de pequeño también como 4 veces. Ah, ya. Entonces, son procesos crónicos. En cambio, las hemólisis intravasculares a veces la mayoría son procesos agudos predominantemente. Entonces, en el diagnóstico de la anemia hemolítica interesa saber antecedentes familiares, pues, ¿no? Para ver si está ligada a la herencia, o sea, si es algo congénito. Y también indagar sobre cuadros de antecedentes familiares de ictericia, pues, ¿no? Entonces, lo otro importante es historia personal de medicamentos. Existe una serie de medicamentos, por ejemplo, la alfa-metildopa, AINES, la penicilina, que pueden producir destrucción de glóbulos rojos. Entonces, es necesario indagar sobre esa historia personal de medicamentos si estoy frente a un paciente que estoy sospechando una anemia hemolítica. Historia personal de medicamentos o, o el consumo de determinados alimentos, ¿no? Hay una enfermedad que se denomina fabismo, en el cual el paciente no solamente ingiriendo habas se puede desencadenar este fabismo, sino simplemente con inhalar el polen de las flores de las habas. Entonces desencadena una anemia hemolítica severa. Historia de infecciones previas, porque hemos visto que muchos de estos cuadros están ligados a procesos infecciosos. Historia previa de embarazos, ¿no? De repente el primer embarazo ha sido normal porque ahí la mamá se ha sensibilizado, ha producido inmunoglobulina M, pero obviamente la inmunoglobulina M tiene un alto peso molecular y no atraviesa la barrera placentaria, entonces no ha habido ningún problema con el primer producto. Pero cuando la madre tiene un segundo embarazo, y no necesariamente es un embarazo que haya nacido a término, sino inclusive cuentan las acciones que haya podido tener sin llegar a término, por ejemplo, los abortos. No, sí he tenido un embarazo, pero doctor, no ha llegado a término, lo he abortado. Eso también cuenta, porque ahí ya se ha podido sensibilizar la madre. Entonces, en el segundo embarazo se va a desencadenar el problema hacia el niño si hay una incompatibilidad de RH. Si la mamá es RH negativa y el papá es RH positivo, obviamente los anticuerpos de la mamá van a reaccionar contra los antígenos paternos de la membrana del eritrocito del feto, del producto, y pueden producir una gama de manifestaciones clínicas que incluso pueden terminar en el hidros fetales o en la muerte fetal del recién nacido, del producto. Vamos a ver que en algunas áreas geográficas con mayor frecuencia se dan, por ejemplo, las talasemias, o hay enfermedades ligadas a rasgos étnicos, ¿no? Como por ejemplo la anemia falciforme en personas de raza negra.
Obviamente, las anemias hemolíticas, vamos a tener pues a un paciente con anemia, pues, ¿no? Va a haber una disminución de la hemoglobina. Una característica casi patognomónica de las anemias hemolíticas es la ictericia. Pero recuerden que en las anemias megaloblásticas también se puede dar, los pacientes tienen ligero tinte ictérico, pero no es tan intenso como la ictericia que presentan los pacientes con anemias hemolíticas. Salvando las obvias diferencias que hay con las anemias megaloblásticas, por supuesto. Los cálculos biliares se produce justamente por esa degradación exagerada que va a haber de la bilirrubina a través del hígado. Entonces, ¿qué indica la presencia de cálculos biliares? A mí me hablan de cálculos biliares, yo pienso que esa anemia hemolítica es crónica. Generalmente en pacientes con anemias hemolíticas crónicas voy a encontrar estos cálculos biliares. La esplenomegalia también a mí me induce a pensar que ese paciente tiene una anemia hemolítica crónica. Las alteraciones óseas. ¿Y por qué se produce, doctor, las alteraciones óseas? Justamente por esa eritropoiesis que está incrementada. Va a hacer que se empiece a deformar la misma estructura ósea. Y va a haber un retraso del desarrollo óseo, del crecimiento, hay deformaciones esqueléticas, y eso es por un exceso de la eritropoiesis. La eritropoiesis está exacerbada. Es por eso que las anemias hemolíticas son anemias, etiopatológicamente hablando, son anemias regenerativas. Úlceras piernas, del mismo modo, son síntomas de cronicidad. En las anemias crónicas, sin embargo, puede haber una exacerbación de la anemia cuando hay crisis, puede presentarse crisis aplásicas, eritroblastas, infecciones por parvovirus B19 o crisis megaloblásticas. ¿Por qué? Porque al exacerbarse la eritropoiesis, el consumo, va a haber un mayor consumo de folato, va a haber un mayor consumo de vitamina B12, un mayor de hierro, si yo quiero seguir compensando esa hemólisis, esa destrucción de glóbulos rojos. Entonces, debo tener todos esos, todos los sustratos fundamentales para esta eritropoiesis los debo tener en cantidades adecuadas, porque si empieza a disminuir, entonces se pueden producir crisis megaloblásticas en medio de una anemia hemolítica, porque recuerden, sobre todo el folato es muy sensible y sus depósitos solo duran meses. Igual el hierro también es bastante sensible. Entonces, si yo no tengo, si yo no cubro esa demanda, entonces va a ser difícil. No, lo que les decía, ¿no? Hay alteraciones, ¿no? Alteraciones en los huesos que producen deformaciones craneofaciales. Son niños que tienen alteraciones, anemias hemolíticas congénitas. La ictericia. La ictericia es notoria en los pacientes con anemia hemolítica. Esplenomegalia, incluso hepatomegalia, porque recuerden que en el hígado también se va a producir la eritrocateresis, no es exclusiva del vaso. Si bien es cierto, en el vaso se da la mayor destrucción, pero también en el hígado.
Entonces, algunos datos diagnósticos sobre este síndrome hemolítico en general, aumento de la eritropoyesis, por eso es una anemia regenerativa. Por ende, es lógico pensar que va a haber un aumento de los reticulocitos. En el frutis de sangre periférica puede haber macrocitosis y policromatofilia, ¿no? Que son indicativos de reticulocitosis. Puede haber eritroblastos, puede haber cierta trombocitosis y leucocitosis, que la médula está estimulada, pues. Una de las anomalías morfológicas más frecuentes en este tipo de patologías es los esferocitos. Vamos a estudiar una enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria, donde hay un defecto en la membrana del eritrocito, pero en este tipo de enfermedades también al hacer un estudio de lámina periférica vamos a encontrar esferocitos. Muchas veces los macrófagos engullen solamente la parte afectada del eritrocito, donde se ha producido la interacción antígeno-anticuerpo. Entonces, en una segunda recirculación del mismo eritrocito por el vaso, vamos a tener un eritrocito con una membrana celular más corta y por ende va a adoptar la forma de una esfera. Y esa esfera en un segundo por la va a ser del todo degradada. Entonces, vamos a encontrar esferocitos con relativamente frecuencia, poiquilocitos, esquilocitos, son obviamente hematíes fragmentados, drepanocitos, son hematíes que muchas veces tienen alteraciones en la fragilidad osmótica, como por ejemplo los pacientes que tienen esferocitos hereditaria. Hay un aumento en la destrucción eritrocitaria. Como aumento de esa destrucción, ya les he dicho, va a haber un aumento de la bilirrubina indirecta, aumento de la lactato deshidrogenasa, que ustedes saben es una enzima intracelular y al ser destruida se libera hacia hacia el extracelular, por ende se va a incrementar sus valores. Disminución de la aftoglobina, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo no tengo aftoglobina infinita. Entonces, al tener una hemólisis intensa, la hemoglobina liberada va a disminuir la cantidad de aftoglobina que tengo en el plasma. Va a haber hemoglobinemia, hemoglobina libre en plasma, y al tener hemoglobina libre en plasma, es mucho más probable que tenga una hemoglobinuria, es decir, que esa hemoglobina se elimine directamente por la orina, pero es una orina característicamente, organolépticamente oscura. Es una orina que tiene un aspecto de Coca-Cola, ¿no? Hemosideриnuria. ¿Por qué va a haber acúmulos de hemosiderina en el sedimento urinario? Obviamente esta hemosiderina, ¿por qué? Porque el hierro que se está liberando se trata de almacenar pues, en las células del epitelio, pero llega un momento en que todo eso empieza a eliminarse. Y metaalbuminemia, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un momento en que esta hemoglobina libre se oxida y va a formar metahemalbuminemia. Entonces, acá tenemos los esquistocitos, ¿no? Todos son esquistocitos. Entonces, dentro de las anemias hemolíticas adquiridas, tenemos las anemias hemolíticas adquiridas inmunes y las anemias hemolíticas adquiridas no inmunes. Por halo anticuerpo,
por autoanticuerpo, por eso es autoinmune. Anemias hemolíticas inmunomedicamentosas, anemias hemolíticas por reacciones transfusionales también, y eso bastante, se ve bastante, es frecuente durante los procesos de transfusión, no tan frecuentes como las reacciones, como los síndromes febriles que se presentan también después de la transfusión, pero son frecuentes. Y tenemos las anemias hemolíticas adquiridas no inmunes, que son las anemias hemolíticas mecánicas, por acción de agentes naturales, por acción de agentes tóxicos oxidantes, por gérmenes, la hemoglobinuria paroxística nocturna que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces vamos a tocar en la primera parte las hemolíticas autoinmunes. Como su nombre lo indica, cuando escuchan la palabra autoinmune significa auto. Mis propios anticuerpos están reaccionando contra mis propios antígenos. Y estos anticuerpos pueden ser de tres tipos: anticuerpos calientes, anticuerpos fríos y anticuerpos bifásicos. También conocen como hemolicina bifásica o anticuerpos de Donald-Landsteiner. Entonces, con respecto a la etiopatogenia, se tiene tres hipótesis. La primera hipótesis es que mi hematie, los antígenos que están en la membrana de la hematie, han podido ser modificados, ya sea por la acción enzimática de bacterias, por sustancias químicas o por la incorporación a estos antígenos que se encuentran en la membrana de la hematie de antígenos bacterianos o víricos que los han convertido en autoantígenos. Y frente a esos autoantígenos es que se van a formar anticuerpos. O sea, prácticamente hay una modificación en la estructura antigénica que se da en la membrana de la hematie por infecciones, por procesos por sustancias químicas, etcétera, que hace que se conviertan en autoantígenos que generen autoanticuerpos. La segunda hipótesis es que es que los anticuerpos reaccionan frente a antígenos heterólogos de estructura similar a aquellos antígenos de células rojas normales, con los que presentan reacción cruzada. ¿Qué quiere decir? Que en la membrana del eritrocito han aparecido unos antígenos que son muy similares a los antígenos que normalmente están ahí. Entonces, lo que se produce es una reacción cruzada con esos antígenos. Y esto generalmente está asociado a infecciones por Mycoplasma pneumoniae, sobre todo. La tercera hipótesis es que el propio sistema inmune pierde esa capacidad de reconocer a los antígenos como propios. Por algún motivo, el sistema inmune lo está reconociendo como ajeno a los antígenos de la superficie de la membrana del hematie. Entonces, como lo está reconociendo como ajeno, está formando autoanticuerpos para que obviamente degraden esos antígenos. Entonces, generalmente esta teoría explica en parte las anemias hemolíticas autoinmunes asociadas sobre todo a síndromes linfoproliferativos o a enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Dentro de estas anemias hemolíticas autoinmunes, el 50% son idiopáticas, o sea, no sabemos
¿Por qué se está produciendo estas reacciones antígeno-anticuerpo que conducen a la lisis de los hematíes? No conocemos en el 50% la causa. Y en un 50% se dice que son secundarias sobre todo a esto. Las enfermedades autoinmunes, las síndromes linfoproliferativos, la leucemia linfática crónica, por ejemplo, produce mucho de estas anemias hemolíticas. Ay, es que- Bueno, Sí, doctor. te conecto. Entonces, los anticuerpos pueden ser de tres tipos: anticuerpos calientes, anticuerpos fríos o anticuerpos bifásicos. Los anticuerpos calientes, en la mayor parte, se trata de inmunoglobulina G, pero también puede ser A o puede ser M. Los anticuerpos fríos, generalmente es inmunoglobulina M, pero la inmunoglobulina M a veces es difícil de identificar. Y en todo caso, sí se puede identificar la fracción del complemento. Entonces, generalmente se va a identificar la fracción del complemento C3. Y, y los bifásicos, eh, y esto de anticuerpos fríos, calientes, eh, es, eh, es de acuerdo a la temperatura en la cual producen esa lisis. Entonces, tenemos tres tipos de anticuerpos en estas anemias hemolíticas autoinmunes: los autoanticuerpos calientes, los autoanticuerpos fríos y los autoanticuerpos bifásicos. Los autoanticuerpos calientes, ¿por qué? Porque su actividad hemolítica es a 37 grados centígrados. Generalmente es inmunoglobulina G. Y otra característica es que tiene esa capacidad para fijar el complemento. Y generalmente reacciona contra antígenos RH. Los anticuerpos fríos, que son de tipo inmunoglobulina M, activan el complemento y obviamente producen crioaglutininas, sobre todo a 4 grados centígrados, pero su capacidad aglutinar puede darse un rango de 0 a 20 grados centígrados, pero sobre todo tiene una mejor acción a 4 grados centígrados.
Y los autoanticuerpos bifásicos son también de tipo inmunoglobulina G y activan intensamente el complemento. A bajas temperaturas se van a fijar a la membrana eritrocitaria, o sea, al antígeno con la cual están reaccionando de la membrana eritrocitaria a baja temperatura. Sin embargo, van a producir hemólisis a temperatura corporal, a 37 grados centígrados. Por eso es que se les conoce también como hemolicinas bifásicas o de Donald-Lasteiner. Entonces, son estos tres tipos de anticuerpos que yo puedo generar en mi cuerpo y que van a actuar contra antígenos ubicados en la membrana del eritrocito y los van a sensibilizar, los van a marcar, los van a señalar para que esos eritrocitos sean finalmente destruidos a nivel intravascular, a nivel extravascular. Los anticuerpos calientes, la destrucción es extravascular, al igual que los autoanticuerpos generalmente. Los autoanticuerpos fríos, predominantemente la destrucción es intravascular, pero también se puede dar a nivel extravascular, pero predominantemente es a nivel intravascular. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que estoy frente a un paciente con una anemia hemolítica autoinmune o mediada por autoanticuerpos? Le voy a hacer un test que nosotros, y seguro lo han visto en todas vuestras rotaciones, un test que usualmente pedimos, que se llama el test de Coombs. Yo tengo una paciente con ictericia y veo que tiene anemia, ya tengo que estar pensando en que puede ser una anemia hemolítica y para descartar que sea autoinmune tengo que pedirle el test de Coombs. ¿En qué consiste el test de Coombs? Yo tengo eritrocitos que están sensibilizados, pues, ¿no? Son eritrocitos que tienen sus antígenos y frente a estos antígenos están actuando estos autoanticuerpos. Por alguna razón, el paciente está formando estos autoanticuerpos y obviamente el eritrocito está sensibilizado, el hematíe está sensibilizado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro una muestra de sangre, los lavo los hematíes con cloruro de sodio y a esos hematíes lavados del paciente le echo el reactivo de Coombs. Y el reactivo de Coombs es un antisuero, antiglobulina humana de conejo. ¿Y qué es lo que produce? Este reactivo de Coombs lo que va a producir es la aglutinación de estos glóbulos rojos, los aglutina, los va a aglutinar. Y al aglutinarlos, obviamente, se va a formar como un precipitado, se va a ver como un precipitado. Ah, ya yo voy a decir, no, su test de Coombs directo es positivo. Pero también puede haber el test de Coombs indirecto. En el test de Coombs directo yo ya no trabajo con los glóbulos rojos del paciente, porque se supone que mi paciente tiene glóbulos rojos sensibilizados. Si no, yo voy a trabajar con el suero del paciente. ¿Por qué? Porque estoy pensando que el suero del paciente contiene, pues, inmunoglobulinas, contiene esos autoanticuerpos, están disueltos en el suero del paciente. Ya será de tipo IgG, IgM, sobre todo. Si es anticuerpo caliente, IgG. Si es anticuerpo frío, IgM. Entonces, agarro el suero del paciente, agarro otros hematíes que no son del paciente, los sensibilizo con este suero
Y obviamente, y obviamente estos autoanticuerpos reaccionan contra los antígenos de este hematíe. Utilizo el reactivo de Coombs y debo obtener el mismo efecto que en el test de Coombs directo. Por eso tengo test de Coombs directo y tengo un test de Coombs indirecto. En el indirecto trabajo con el suero del paciente, en el directo trabajo con los hematíes del paciente. Pero el efecto debe ser el mismo, la aglutinación, la aglutinación de los hematíes. ¿Por qué se produce la anemia hemolítica autoinmune? No hay una, como ustedes han visto, el 50% es idiopática y un 50% es secundaria a una enfermedad. Se dice que hay un trastorno en la tolerancia inmunológica o la pérdida de la capacidad supresora de los linfocitos T para regular la respuesta inmune. Entonces, por algún motivo se pierde esa capacidad de regular la respuesta inmune. La anemia hemolítica autoinmune común es aquella que está mediada por anticuerpos calientes, es la más frecuente. 75% de los casos es la anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes. Su incidencia es de 10 casos por millón de habitantes. Predominantemente se da en mujeres. Más de la mitad de los casos es idiopático, o sea, no se sabe por qué se produce. Y hay un porcentaje que es secundaria a síndromes linfoproliferativos, colagenopatías, la púrpura trombocitopénica idiopática, síndrome de Evans, ¿no? Síndrome de Evans, anemia hemolítica más trombocitopenia, ¿no? Colitis ulcerosa, carcinoma, VIH, o sea, secundaria a otras patologías, ¿no? Obviamente al producirse destrucción de glóbulos rojos va a haber anemia, pues una anemia insidiosa, o sea, crónica, de carácter crónico, ictericia, esplenomegalia. Es raro la presencia de fiebre o la presencia, y puede haber también algunas adenopatías incluso. El diagnóstico con el hemograma, pues que yo evidencia que hay una anemia, ¿no? En primer lugar. Un perfil hepático donde tengo que evidenciar que hay hiperbilirrubinemia indirecta, que mi aftoglobina esté disminuida, que mi deshidrogenasa láctica esté incrementada. En la lámina periférica yo puedo encontrar esferocitosis o esferocitos, ¿no? Y lo más importante, que el test de Coombs directo sea positivo. La positividad se da hasta un 95% de los casos. Entonces, el tratamiento muchas veces si yo tengo una anemia severa, va a ser sintomático, pues voy a transfundir un paquete globular, pero tengo que buscar un paquete globular que sea lo más compatible posible. Y también tengo que pensar que a pesar que lo transfunda, esos hematíes que le estoy transfundiendo de por sí su tiempo de vida media va a estar disminuida, porque probablemente reaccionen también contra esos hematíes que yo le estoy transfundiendo. Entonces, el tratamiento, corticoides, prednisona, de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso, 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso, probablemente le dé durante 3 semanas. Entonces, si yo tengo un paciente de 60 kilos, le voy a dar de 60 a 90 miligramos de prednisona en ese rango. Entonces, si con los corticoides no he logrado controlar, entonces lo segundo es la esplenectomía, ¿no? O empezar a usar inmunoglobulina humana. El rituximab puede hacer
que mi esplenectomía se difiera, hay buena respuesta, o inmunosupresores como ciclofosfamida, azatioprina, ¿no? Entonces, hay unos términos que es necesario que ustedes lo repasen en casa. Crioglobulinas es una proteína que precipita globulina G. Los autoanticuerpos fríos es de tipo inmunoglobulina M. Hay dos formas, una forma crónica que se da en pacientes ancianos y una forma aguda que se da más en niños y en adultos jóvenes. Puede ser idiopática, o sea, no sabemos la causa, o puede ser secundaria, sobre todo a infecciones por Mycoplasma pneumoniae o algunas neoplasias linfoides y carcinomas metastásicos. Lo que va a haber es anemia, ictericia, esplenomegalia. Entonces el paciente se expone al frío y se forman estas crioaglutininas, ¿no? Sobre todo a nivel de los capilares de las partes distales de nuestra anatomía, ¿no? De las manos, en las orejas, que van a obstruir pues los capilares sanguíneos. Y al obstruir los capilares sanguíneos se va a producir una cianosis, va a haber una cianosis distal, ¿no? Una acrocianosis. Por eso se dice acrocianosis. Entonces, generalmente esto a veces se desencadena por el frío. Se exponen al frío, inmediatamente esos autoanticuerpos se forman y actúan contra los antígenos de la membrana de los eritrocitos y eso sobre todo se da a nivel de las partes terminales en las falanges, de manos y pies, a nivel a nivel de la nariz, a nivel de los pabellones de las orejas. Y en la forma aguda también en niños y en adultos, sobre todo, sobre todo en esta forma aguda está relacionado a procesos infecciosos. Después de una infección viral por Mycoplasma pneumoniae, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, sífilis, y el cuadro clínico es diferente. Acá cuando es agudo, ya les he dicho, la hemólisis es intravascular, entonces va a haber hemoglobinuria, esa orina color Coca-Cola, va a haber síntomas generales, fiebre, diarrea, vómitos, ¿no? Acrocianosis, incluso acá hay una necrosis, cuando, cuando esas crioaglutininas obstruyen los vasos sanguíneos, obviamente pueden producir necrosis distales, ¿no? El diagnóstico igual lo vamos a hacer con el test de Kunz. ¿Por qué? Porque yo voy a demostrar la presencia de esos anticuerpos. Voy a aglutinar a los glóbulos rojos. Y el tratamiento, en el caso de estos anticuerpos fríos, generalmente los corticoides no tienen ningún papel en este tipo de anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Es pobre el papel, a diferencia de los calientes, en donde el corticoide tenía un rol inmunomodulador incluso. Aquí en los anticuerpos fríos es preventivo, hay que evitar la exposición al frío, porque el frío es lo que está desencadenando esa formación de autoanticuerpos. Y en algunos casos se ha visto hasta cierto punto que se prefiere más la plasmaféresis para tratar a este tipo de pacientes. La hemoglobinuria paroxística a frigore se puede presentar a cualquier edad, generalmente está asociada a sífilis terciaria, antiguamente se veía bastante, porque la sífilis era endémica, pues.
Infecciones virales, gripe, rubiola, paperas, varicela, mononucleosis infecciosa. Se caracteriza porque hay ictericia, fiebre, dolor lumbar, calambres, hemoglobinuria. Y acá el tratamiento es autolimitado. ¿Qué significa que se autolimita? Significa que se va a resolver solo. Obviamente, si un paciente tiene sífilis, no espera que la sífilis se resuelva sola. Le tengo que dar un tratamiento, pues, para la sífilis. Entonces, acá hay una tabla diferencial. Mm, Vean, revisándolo, por favor. Un minuto. Entonces, aprecian las diferencias que hay entre las genéticas autoinmunes por anticuerpos medicinas bifásicas, ¿no? Anticuerpos calientes. Predominante, los anticuerpos son de tipo IgG, los fríos son de tipo IgM y las bifásicas también es IgG. ¿Contra quiénes reaccionan los anticuerpos calientes? Contra el RH, el antígeno RH, contra el antígeno I, y bifásicas contra el antígeno P, que está en la membrana del eritrocito. Fijan el complemento, las dos últimas, la primera no fija, tampoco activa no produce una activación completa de la cascada del complemento, en este sí. La activación completa del complemento produce también el complejo de ataque de membrana. Entonces, el complejo de ataque de membrana es que finalmente va a producir la destrucción del glóbulo rojo, sobre todo en los procesos agudos, pues, ¿no? Y la temperatura a las cuales reaccionan, ¿no? Es bifásica porque hay dos fases. Pues se fija el anticuerpo sigue al antígeno de la membrana de la hematía en el frío y lo va a alisar a temperatura corporal a 37 grados. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿cuál es el más frecuente? Este es el más frecuente. Las anemias autoinmunes, hemolíticas autoinmunes mediadas por autoanticuerpos calientes, casi el 80%, 75-80% es producida por esto. La hemólisis esplénica, acá puede ser hepática o intravascular, y acá es intravascular, en las dos. Y la etiología, ¿no? Toda la etiología que está. Lo más importante, el tratamiento, chicos, el tratamiento. Corticoides, efectividad 80%. En cambio, en la de los fríos, el corticoide no tiene un papel importante, no se utiliza. Lo que está indicado es evitar la exposición al frío, lo que está indicado es la plasmaféresis o agentes alquilantes. Pero el corticoide no tiene un rol en este tipo de anemia hemolítica autoinmune, a diferencia de la mediada por autoanticuerpos calientes, en donde incluso como segunda línea de intervención se puede realizar una esplenectomía. Incluso yo podría diferir esta esplenectomía utilizando el rituximab, etc. Y la última es se autolimita, pues, ¿no? Y también hay que evitar la exposición al frío, transfusiones, pero generalmente se autolimita. Anemias hemolíticas inmunomedicamentosas. Un 25 a 30% de todas las
las políticas están mediadas por medicamentos, están mediadas por medicamentos. Y los medicamentos, de manera global, tienen dos tipos fundamentales de mecanismos. Uno es el mecanismo autoinmune y el otro es este mecanismo autoinmune es independiente del medicamento y este mecanismo afteno y el neoantígeno es dependiente del medicamento. Entonces, vamos a este gráfico para que lo entiendan de mejor manera. Lo que está en cuadradito es el antígeno que está en la membrana del eritrocito. El fármaco es la esfera rosada y obviamente este es el autoanticuerpo que se está formando, porque también este es mediado por autoanticuerpos. Entonces, está claro, ¿no es cierto? Y obviamente el glóbulo rojo es la esfera roja. Entonces, tenemos dos tipos de mecanismos. Un mecanismo que es independiente del fármaco y otro mecanismo que es dependiente del fármaco. El mecanismo que es independiente del fármaco, ¿en qué consiste? Yo a mi paciente le doy acetildopa o le doy un AINE. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Se dice que hasta, por ejemplo, en pacientes usuarios de alfa-metildopa, hasta un 25 a 30% de los pacientes van a empezar a hacer anemia. Pero ¿cómo así? El medicamento que está circulando en la sangre va a empezar a producir, va a hacer que se produzca, va a hacer que se produzca anticuerpos. Y esos anticuerpos se van a dirigir contra antígenos que se encuentran en los eritrocitos. O sea, acá el medicamento no está interactuando con la membrana del eritrocito. Por eso es que no se grafica dentro de este mecanismo. El medicamento está actuando como un generador de anticuerpos, pero no está actuando directamente con la membrana, a diferencia de los mecanismos dependientes del fármaco, en donde en el mecanismo tipo afteno, el medicamento interactúa con la membrana del eritrocito, obviamente con una proteína de la membrana del eritrocito, y actúa como un afteno, pues. Y este afteno va a inducir la producción de autoanticuerpos. Entonces, este autoanticuerpo se une a este afteno y finalmente se va a producir la destrucción del glóbulo rojo. En el otro mecanismo, que es de neoantígeno, lo que sucede es que el medicamento se une a un antígeno eritrocitario. Al unirse a un antígeno eritrocitario, va, va, va a cambiar la conformación de este antígeno y va a comportarse como un antígeno nuevo. Por eso se le denomina neoantígeno. Entonces, todo este complejo medicamento antígeno va a inducir la producción de autoanticuerpos. Y obviamente el autoanticuerpo al reaccionar con el antígeno va a terminar finalmente en lisis del eritrocito. Entonces,
tres tipos de mecanismos: mecanismo autoinmune, mecanismo afteno y mecanismo neoantígeno. El mecanismo autoinmune, el prototipo es la alfa-metildopa. Del mecanismo afteno, el prototipo es la penicilina. Del mecanismo neoantígeno, el prototipo es la quinina. No existe un anticuerpo antifármaco. No existe. El medicamento, la presencia del medicamento, la sola presencia del medicamento en sangre, ya induce la formación de autoanticuerpos. En cierto, pues, obviamente no entre los pacientes. Entonces, estos autoanticuerpos van a reaccionar contra antígenos eritrocitarios. Obviamente, sensibilizando a estos glóbulos rojos para que finalmente sean destruidos. Entonces, estos autoanticuerpos que se forman son de tipo IgG en el mecanismo autoinmune. En el mecanismo afteno también es de tipo IgG y en el neoneno puede ser IgG o IgM. El test de Coombs siempre va a ser positivo, pues, siempre va a ser positivo. Pero acá, ¿cuál es la diferencia? Que en mi anamnesis, el paciente me va a decir, doctor, he tomado este medicamento. Y no es la primera vez, doctor, que cuando me doy cuenta que he tomado este medicamento me ha producido lo mismo. Incluso el test de Coombs puede permanecer positivo durante meses, se dice hasta 18 meses de retirado el medicamento. Entonces, el lugar de destrucción, el vaso, excepto en el neoantígeno, que es a nivel intravascular, pero también pueden ser en órganos del sistema nuclear fagocítico. Enfermedad hemolítica del recién, ya lo hemos venido hablando. Enfermedad hemolítica recién nacido, lo que se va a producir es una inmunización de la madre frente a un antígeno patógeno en el producto, pues. Entonces, generalmente cuando hay un primer embarazo, un primer indicio de gestación, si hay esa incompatibilidad entre el materno fetal, no se va a traducir en daño. ¿Por qué? Porque lo que primero va a formar la mamá, ustedes saben, son inmunoglobulinas de tipo M. Pero estas inmunoglobulinas no atraviesan la placenta. Entonces, generalmente, si ese producto llega a término, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas M no atraviesan la placenta. Pero en un segundo embarazo, ya con una madre previamente sensibilizada, obviamente, al estar expuesta a esos antígenos paternos que se encuentran en los eritrocitos del feto, lo primero que se va a producir es un aumento en la producción de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G. Y estos aloanticuerpos tienen la capacidad de atravesar la placenta, a diferencia de la inmunoglobulina M. Y obviamente van a producir destrucción de glóbulos rojos en el feto, pues. Clásicamente y en la mayoría de los casos, estos anticuerpos se van a dirigir contra los antígenos RH, que específicamente es el antígeno D, que están ubicados en la membrana del hematíe del feto. Entonces, ahí va a haber la interacción a lo anticuerpo con el antígeno D.
El 50% de los fetos nacen levemente afectados, sin embargo, el otro 50% puede presentar carnísteros, hidros fetalis, muerte, incluso intrauterina. El hidros fetalis es un síndrome, revisen los chicos. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que hacerle el grupo sanguíneo a la madre, al feto, eso incluso desde el embarazo, ¿no es cierto? Eso incluso desde el embarazo, sobre todo a la madre. Y el padre, obviamente, ¿no? Test de CUMS directo, indirecto. Entonces, ¿por qué? Porque la incompatibilidad generalmente es la madre es O negativo, el padre es O positivo. Entonces, la prevención con inmunoglobulina G dirigida contra el antígeno D. Entonces, se puede prevenir. Las anemias hemolíticas adquiridas de tipo no inmune la lisis se produce por una agresión extrínseca pues, del eritrocito. Por ende, va a ser un test de CUMS negativo. La hemólisis mecánica se puede producir por lesiones del corazón, de grandes vasos, o pueden ser lesiones de pequeños vasos, que se conocen como lesiones microangiopáticas. Dentro de estas hay dos cuadros. Una es el síndrome hemolítico urémico y el otro es urémico hemolítico es una enfermedad propia de la edad infantil o de jóvenes. Son alteraciones de las proclusiones difusas de la microvasculatura que va a producir una disfunción isquémica de múltiples órganos. Generalmente se presenta en niños menores de 5 años. Niños menores de 5 años. Es igual en varones y en mujeres, no hay ninguna predilección por el sexo. Y los prodromos frecuentes, o sea, el cuadro clínico por el que vienen, generalmente son infecciones, diarrea sanguinolenta. Las recaídas son raras. El comienzo está caracterizado por esas diarreas sanguinolentas, que en un 75% de los casos está asociada a infección por Escherichia coli, serotipo 157H7. Pero también puede estar ocasionada por Shigella dysenteriae, o sea, la toxina Shiga, y Streptococcus pneumoniae. Hay una triada característica del síndrome hemolítico urémico. Esa triada es fallo renal agudo, trombocitopenia y microangiopatía. Microangiopatía, ¿no? Lesiones en pequeños vasos. Entonces, como producto de esas lesiones en pequeños vasos puede haber infarto, congestión y trombosis hialina en pequeñas arteriolas, en capilares glomerulares. Entonces, acuérdense de esa triada: fallo renal agudo, trombocitopenia y lesiones en la microvasculatura. El factor de von Willebrand puede estar elevado, el perfil de coagulación está normal, el TP, el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada está normal. Hay un incremento en los productos de degradación del fibrinógeno. Entonces va a haber una anemia aguda, dolor abdominal, vómitos, orinas oscuras, hemoglobinuria. Incluso pueden llegar a una anuria con insuficiencia renal aguda y la trombocitopenia. Entonces, son pacientes que incluso llegan a hacer diálisis peritoneal, pues, ¿no? Diálisis peritoneal.
Y en la lámina periférica vamos a encontrar esquistocitos, ¿no? Esquistocitos. Esos hematíes fragmentados. Pero no solamente se pueden producir por infecciones, ojo, ¿eh? También se puede producir por algunos agentes como la ciclosporina, la mitomicina A o en el posparto. En el posparto. Generalmente el tratamiento, debido al fallo renal, se va a tener que hacer una hemodiálisis, generalmente diálisis peritoneal como son niños. Los esteroides no son muy útiles. Si hay coagulación intravascular asociada, se puede usar heparina. Con medidas de soporte, la recuperación en el 90% de los niños, con medidas de soporte. Y muy raramente es posible en este tipo de pacientes. La púrpura trombótica trombocitopénica igual. Hay alteraciones caracterizadas por oclusiones difusas de la microvasculatura, que va a producir disfunción isquémica. Imagínense que los capilares estén obstruidos. El pico de la incidencia en la tercera década, o sea, mujeres jóvenes, porque hay un mayor predominio de esta púrpura trombocitopénica trombótica en mujeres que en varones, a diferencia del síndrome urémico hemolítico que no había ninguna diferencia en sexos. Los prodromos son muy poco frecuentes, pero en la púrpura trombocitopénica trombótica no debemos de dejar de recordar que se caracteriza por una pentada. La anterior había una triada, insuficiencia renal aguda, plaquetopenia o trombocitopenia y la microangiopatía, ¿no es cierto? Que podría producir un problema de insuficiencia renal aguda incluso, que podría llevar al fallo, como causa del fallo renal. En cambio acá, en la púrpura hay una pentada, que se caracteriza, ¿por qué? Porque va a haber alteraciones y eso es casi una marca de la púrpura trombocitopénica trombótica o de la púrpura trombótica trombocitopénica, disculpen. Hay una alteración del sistema nervioso central, alteraciones renales, fiebre. Al igual que la anterior, también hay trombocitopenia y obviamente hay la microangiopatía, pero en esta es poco frecuente el fallo renal agudo. Es muy poco frecuente el fallo renal agudo. La etiología es desconocida en la mayoría de los casos, pero puede ser secundaria a un embarazo, a una enfermedad autoinmune, a neoplasias, a medicamentos. Mujer embarazada con trombocitopenia que cursa con cefalea. Tengo que ponerme a ponerme a pensar que puede tratarse de una púrpura trombocitopénica trombótica. El tratamiento, plasmaféresis y transfusión de plasma. Los corticoides tampoco no son útiles, no tienen un beneficio claro. Puedo usar antiagregantes plaquetarios, realizar esplenectomía, puedo utilizar incluso algunos quimioterápicos como vincristina. Se debe evitar la transfusión de plaquetas, ojo, y el 90% pueden remitir haciendo uso de esa plasmaféresis. Su mortalidad no es tan alta, del 9 al 15%. Pero ojo con la etiología de embarazo, neoplasias, uso de algunos medicamentos. Bueno, chicos, no se olviden de estudiar el tema que les he dicho, síndrome, síndrome, no. Ah, ya se me
Vamos a ir acá, que se me ha ido. Paroxística nocturna. Hemoglobinuria paroxística nocturna, chicos. Revisen, chicos, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Va a entrar también en el examen. Tarea para ustedes. Nos vemos el miércoles, probablemente el examen, no sé a qué horas. Yo supongo que va a ser a las 10 de la noche. Pero